¿Qué enseña la Biblia sobre el ministerio y el mensaje del Señor Jesucristo? ¿Qué aprendemos de su tentación? Nuestro estudio anterior examinó y aclaró algunos de los conceptos erróneos más comunes sobre el nacimiento de Jesucristo y los acontecimientos que lo rodearon. También examinamos algunas de las doctrinas, creencias y tradiciones que muchas religiones enseñan en contra de las Escrituras. A la hora de decidir lo que vamos a creer sobre Dios, es importante saber lo que la Biblia dice realmente. Esto nos permitirá elegir con conocimiento de causa, si aceptamos o rechazamos la Biblia. Es una opción personal. Dios exige fe, pero no una fe ciega. Por eso, si elegimos creer en la Biblia, debemos saber qué es lo que creemos, y por qué lo creemos. Del mismo modo, si elegimos rechazar la Biblia, debemos averiguar por nosotros mismos qué es lo que estamos rechazando, en lugar de confiar en lo que la gente dice sobre ella, ya sea nuestra familia, maestros, líderes religiosos, amigos, celebridades, o cualquier otra persona. Cuando estemos ante el trono del juicio de Dios, no sabía o no entendía, no será una excusa aceptable. Tenemos la Biblia, si elegimos saber, podemos tener el conocimiento de la verdad. Veamos lo que dice la segunda epístola de Pedro sobre los que disputan las Escrituras. Los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. En este estudio veremos lo que dice la Biblia sobre el bautismo del Señor, su tentación, y su mensaje. 3 de los Evangelios, Mateo capítulo 3, Marcos capítulo 1, y Lucas capítulo 3, describen el comienzo del ministerio público del Señor con su bautismo. Dado que Dios nos llama la atención sobre ello 3 veces, se trata claramente de un acontecimiento notable que debemos comprender. Todas las religiones cristianas practican alguna forma de bautismo, aunque no todas utilizan el mismo método. La pregunta es, si hay una práctica correcta, ¿cuál es? Partamos de la base de que la Biblia es la fuente del cristianismo y de todas sus prácticas. Si aceptamos que la Biblia es nuestra fuente de verdad, en lugar de la tradición o las ideas de los hombres, entonces se deduce que adoptaremos las doctrinas y prácticas indicadas en ella. Está claro que la forma del bautismo de Jesús cumplió toda la justicia y satisfizo al Padre. Así que examinemos la forma de su bautismo. ¿Era Jesús un bebé? No. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. ¿Fue rociado con agua, bendita o no? No, fue sumergido completamente en un río local. Entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Lo convirtió su bautismo en cristiano, o en miembro de la iglesia? Claramente no, ya que la iglesia cristiana comenzó años después, tras la crucifixión de Cristo. ¿Aceptó Dios Padre esta forma de bautismo? Sí. Y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si Cristo con su ejemplo estableció la manera correcta del bautismo, esto es lo que el cristiano debe practicar si realmente quiere ser un seguidor de Jesucristo. La Biblia afirma que inmediatamente después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. De esto aprendemos que la tentación de Cristo formaba parte del plan de Dios. También aprendemos que la tentación no es pecado, porque Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando consideramos la tentación de Cristo en el desierto, podemos observar que Satanás no cambia sus métodos, sabe que funcionan. Utilizó los mismos métodos con Eva en el jardín del Edén, con Cristo en el desierto, y con las personas a lo largo de la historia de la humanidad. La Biblia nos advierte muy claramente de cuáles son. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. De Cristo podemos aprender cómo combatir y resistir la tentación,
y es siempre apoyándonos en la palabra de Dios como defensa. Habiendo examinado ya su persona, su nacimiento, su infancia, su bautismo, y su tentación, consideremos ahora su mensaje. ¿Por qué? Porque su mensaje es el centro de su ministerio, y está claro que fue su mensaje lo que primero atrajo a los discípulos hacia él. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A lo largo de los años, muchas iglesias y organizaciones cristianas han sido establecidas, y han sido fundamentales para ayudar a los pobres, los enfermos, y los desfavorecidos de todo el mundo. Esto es algo muy bueno. La pregunta ¿es esto lo que el propio Jesucristo enseñó, y lo que ordenó a sus seguidores que enseñaran e hicieran? Lo que encontramos en los Evangelios es que mientras el Señor Jesucristo hizo muchas obras maravillosas, y animó a sus seguidores a hacer lo mismo, su mensaje no era sobre las obras, sino sobre el arrepentimiento. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué es entonces el arrepentimiento? ¿Es el arrepentimiento sentirse mal por haber hecho algo malo? ¿Es arrepentirse tener miedo de meternos en problemas? ¿Es desear que no nos hayan descubierto? ¿Es enmendar o sacrificar para expiar nuestra mala acción? ¿Es sentirse siempre culpable? Esto es lo que dice la Biblia sobre el arrepentimiento. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Encontramos en estos versículos que hay una diferencia entre la tristeza y el arrepentimiento. Una persona puede estar apenada por su pecado, sin arrepentirse de él. La pena describe un sentimiento, pero el arrepentimiento describe un cambio, tanto en la mente como en la vida. Vemos la diferencia ilustrada en las vidas de Pedro y Judas. Pedro se arrepintió de haber negado a Cristo, se arrepintió y continuó sirviéndole. Judas se apenó de haber traicionado a Cristo, pero en lugar de arrepentirse, se suicidó. Así que vemos que el verdadero arrepentimiento bíblico es un cambio de mentalidad que se aleja del pecado y se acerca a Dios, lo que lleva a un cambio de vida. El resultado es una transformación interior y no superficial. Encontramos lo que se conoce como el Sermón del Monte en los capítulos 5 a 7 de Mateo. Es probable que Cristo predicara mensajes similares a lo largo de su ministerio. Hay un mensaje muy parecido en el capítulo 6 de Lucas, aunque no es el mismo sermón. Hay que señalar que aunque había multitudes que escuchaban este mensaje, Jesús se dirigía específicamente a sus discípulos. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba. Así que este mensaje está dirigido a los creyentes. No es principalmente un mensaje de salvación, aunque la salvación se incluye en la enseñanza, sino que es un modelo de cómo debe vivir el cristiano. Cristo comienza su mensaje con una promesa de bendiciones para aquellos cuyas vidas se caracterizan por los rasgos piadosos que describe. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La base del sermón es la pobreza de espíritu. ¿Se refiere esto a sentirse inferior e insignificante en comparación con los demás? No, es un reconocimiento de nuestra bancarrota espiritual. Es reconocer que no tenemos nada que ofrecer a Dios. Este es un requisito absoluto para recibir el reino de los cielos, porque mientras alberguemos ilusiones sobre nuestra propia justicia, nunca podremos recibir la salvación de Dios. Este reconocimiento de no tener nada que ofrecer a Dios para nuestra salvación, debe ser seguido por el luto,
o el arrepentimiento. El dolor piadoso que se vuelve del pecado a Dios. La pobreza de espíritu y el arrepentimiento provienen de un corazón manso, un corazón que está dispuesto a someterse a la autoridad de Dios. El deseo de alguien que tiene pobreza de espíritu, luto por el pecado, y mansedumbre, es un anhelo de justicia. La justicia de Dios. ¿Cuáles son las bendiciones que se derivan de esto? La seguridad del cielo, del consuelo de Dios, de las recompensas terrenales, y de la satisfacción espiritual. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una persona que ha experimentado la misericordia de Dios, debe buscar compartir la misericordia de Dios y ser misericordioso con los demás. Una persona que es honesta con Dios acerca de su propia condición espiritual, también debería ser honesta, o pura de corazón, con los demás. Una persona que ha recibido la paz de Dios, debería esforzarse por reconciliar a otros con Dios a través del Evangelio. ¿Cuáles son las bendiciones que se derivan de esto? La promesa de la misericordia de Dios, de estar con Dios en la eternidad y de ser reconocidos como hijos de Dios. Las primeras 4 bienaventuranzas describen cuál es la actitud aceptable hacia Dios. Las 3 siguientes muestran cuál es la actitud correcta hacia los demás. Las 3 últimas advierten al creyente de que al vivir para Dios, sufrirá persecución. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué se persigue a los creyentes? Por causa de la justicia y de Jesús, no por su propia estupidez o fanatismo. Porque los valores y el carácter expresados en estas bienaventuranzas son tan opuestos a la filosofía del mundo. ¿Cómo debe responder el cristiano a la persecución del mundo? Con gran alegría porque tiene una gran recompensa eterna, y porque está en buena compañía, la de los profetas perseguidos. ¿Cuáles son las bendiciones que se derivan de esto? Una gran recompensa en el cielo. Ningún verdadero creyente se perderá, ni será defraudado por Dios. Él promete bendecir al cristiano, y Dios siempre cumple su palabra.